Muy buenos días, mis hermanos. Me da mucho gusto poderles saludar por este medio. Espero que todos se encuentren bien, que estén en contacto el uno con el otro y sobre todo en comunión con Dios. Vamos a orar y luego quisiera invitar a Marco para que hagan el llamado a la adoración. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de ser llamados hijos de Dios. Gracias por el privilegio de tener tu palabra. Pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a estar atentos a lo que implica tener tanta responsabilidad. Pido, Señor, por los que están en sus casas, uh, pasando un poco de necesidad, Señor, pero sobre todo confiados en ti. Pido que puedas tú proveer sus necesidades y ayudar a nosotros como hermanos en la fe a poder estar atentos a esas necesidades, también estar orando los unos por los otros. Gracias te damos porque tu palabra es poderosa y pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a apreciar el gran tesoro que tenemos en tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos una vez más por medio de este medio. Agradecido con Dios por la oportunidad de hacer este llamado a la adoración. Y voy a comenzar rogándole a Dios que nos ayude a preparar nuestros corazones, a estar listos para adorarle a Él, porque Él lo merece. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque a través de ella podemos conocer tus atributos. Te doy las gracias también porque como hermanos, como iglesia, aunque no podemos estar juntos físicamente, todavía podemos orar los unos por los otros, todavía podemos contactarnos, todavía podemos estar pendientes los unos de los otros. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Rogamos que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 al 31, nos dicen lo siguiente. Y si ustedes en cualquier momento pueden ponerle pausa y poder continuar. Dice el versículo 28, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Y el 31, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que realmente Jehová, que nuestro Dios reina, y reina en nuestros corazones porque Él ha cambiado nuestra manera de pensar. También dice aquí que postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros comprendemos su santidad, la respuesta inmediata del hombre pecador es postrarse ante Él porque Él es santo y nosotros pecadores y nosotros merecemos un castigo, mas Él es misericordioso. El versículo 30 también sigue esa misma expresión del salmista cuando dice, temed en su presencia toda la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué debemos temer? Y es por la santidad de Él. Y creo que la palabra temer significa tener un debido conocimiento de quién es Dios, un respeto, con una conciencia de quién es Él, pero por sobre todo significa también tenerle miedo. Significa saber que si es que Él quiere en cualquier momento podría desaparecernos, pero su misericordia sigue ahí para con nosotros. Y luego dice el versículo 31, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Realmente los atributos de Dios nos hacen conocerlo a Él y podemos a través de eso glorificar su nombre. Durante estas semanas, un grupo de jóvenes del seminario donde estoy, estamos orando los salmos y estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe sus atributos. Y cuando uno comprende sus atributos, entonces puede orar
de una mejor manera, puede estar en comunión con Dios de una mejor manera. Y gracias a Dios por su palabra, porque nos recuerda a través de esta sección, 1 Corintios 16, del 29 al 31, que Él es santo, que Él es dueño de toda la tierra y que Él reina. Gracias a Dios por su palabra y vamos a orar para concluir. Amado Padre, te damos las gracias por que te podemos adorar. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti. Rogamos, Señor, que en esta mañana prepares nuestros corazones para escuchar a ese Dios que reina y también para estar dispuestos a escuchar la palabra y aplicarla a nuestras vidas, porque sabemos que te tenemos temor. Y eso no es solamente un respeto o un conocimiento, sino también temor y temblor del Dios Santo, porque nosotros somos pecadores. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias por el pastor que me ha permitido grabar este audio, que sea para ustedes una bendición. Quisiera dar mi testimonio que estoy pasando en el seminario y es mucha bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros, principalmente a mí. Estoy acá en seminario. Dios me ha bendecido en muchas formas. Por ejemplo, Dios ha proveído los alimentos que nunca pensábamos que los hermanos que nos iban a ayudar en productos. Entonces Dios siempre nos ha dado la mano y estoy agradecido. Seguramente a ustedes también, hermanos, que están en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, que Dios siempre nos provee en cualquier situación que estamos. Yo sé que Dios tiene planes por esta enfermedad, por este virus que vino, ¿no?, a nuestro país y a todo el mundo, y que podamos reflexionar y encomendar a nuestros familiares y tanto también pasar tiempo con el Señor, tanto meditando la palabra del Señor. Y yo también, estando acá en el seminario, y muchas cosas he aprendido, pasar tiempo con el Señor en oración, también con los chicos compartiendo ah, lo que hemos aprendido, y así, ¿no? Entonces también, no solamente eso, también estaba aprendiendo también que Dios me ha dado ese talento, tocar instrumentos. Estábamos practicando en las tardes a las 5 y después del almuerzo a las 7:30, y así estábamos practicando himnos para especiales, ¿no? Entonces, y así Dios nos está teniendo acá en seminario, y también conocí a otros hermanos en la música. Estábamos tocando y el primer día hemos comenzado 4 nomás y después se han aumentado a 6, ahora estamos 8 ya, y Dios está haciendo la obra en nosotros y seguramente en ustedes también, hermanos, y que Dios siempre nos use, ¿no? Siempre estemos enfocados en cualquier cosa que estamos. Entonces, les animo que Dios que nos cuide en esta circunstancia que estamos pasando. Y gracias por todo lo que Dios ha hecho
en este cuarentena, ¿no? Y podamos seguir orando, que Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros y podamos reflexionar y tanto a poder hablar del Evangelio también a nuestros familiares que aún no conocen. Y eso nomás sería, hermanos. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga en este día. Ah, hermanos, y me olvidé mis peticiones. Que Dios que me pueda ayudar en este año que estoy terminando, los 4 años de mi estudio. Que Dios me pueda dar sabiduría, que Dios me pueda ayudar en mis estudios, y tanto para mi familia que estén allá en Curahuasi, que Dios pueda cuidar, y también por mi iglesia que está allá en Solvario, Curahuasi también, y que Dios pueda cuidar a ellos, que puedan mantener su fe y que puedan meditando su palabra también y de Dios, ¿no? Y que Dios pueda dar ánimo a ellos también, que puedan reunirse eh, en allá. Y están reuniéndose los días miércoles, domingos, también en las noches. Ya están en grupos y que Dios pueda ah, hablarles con su palabra y están designados en cada grupo. Entonces, por estos serían mis peticiones, hermanos. Hermanos, gracias. Y les pido, hermanos, que apunten el nombre de Julio Edison para que estén orando por él y por su iglesia en Solvario. Espero que tú también, tal como él, estás aprendiendo muchas cosas en este tiempo de cuarentena. Desde cómo llevarse mejor con su familia, hasta cómo apreciar el tesoro de la palabra de Dios, hasta cómo orar más, muchas cosas. Dios nos ha dado esta prueba para que avancemos, no para que retrocedamos. Y algún día Dios nos va a pedir que rindamos cuentas por lo que estamos haciendo. De hecho, también yo sé que muchos de ustedes podrían dar testimonio de algunas cosas que están aprendiendo durante este tiempo. Quisiera animarle a cada uno a que grabe un testimonio y me lo pase para que lo podamos colgar así en la página web de nuestra iglesia, en el Face de nuestra iglesia, y así todos puedan beneficiarse. Yo también estoy aprendiendo muchas lecciones y anticipo el tiempo en que podamos reunirnos otra vez para así compartir en vivo y en directo las bendiciones de Dios. Una lección que estoy aprendiendo es que armar todo un culto sin el apoyo del cuerpo de Cristo es bien difícil. Así que en la noche vamos a colgar algunos cánticos para que podamos cantarlo juntos por este medio. Y espero que cuando otra vez estemos juntos, todos estén preparados para comprometerse, para unirse, para participar con sus dones y talentos, para que podamos ser un cuerpo de Cristo saludable. Hablando de lecciones, había una lección que yo de joven aprendí en la casa de mis padres. Cuando aún vivía bajo su techo, mis padres me enseñaron, con mucho privilegio viene mucha responsabilidad. Como el mayor de mis hermanos, yo fui el primero en sacar mi licencia de conducir. Y cuando uno saca su licencia de conducir, lo quiere lucir. Y como sea quiere manejar. No importa si tiene que manejar la camioneta vieja de sus papás, que tiene hasta asientos de bebé en la parte de atrás, no importa. Quiere manejar como sea. Y en una de esas, cuando yo me acerqué a uno de mis padres para pedirles la llave, ellos dirían algo así: ¿con qué quieres manejar, no? Ya, mira, con privilegio viene responsabilidad. Entonces, no vas a ir muy lejos, vas a tener mucho cuidado y lo vas a llenar de combustible antes de devolverlo. Es una lección que no puedo olvidar. Dios también nos dice algo parecido en su palabra. En 1 Corintios 6:20 dice lo siguiente:
habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido dados muchos privilegios, muchas bendiciones. Estamos en Santiago capítulo 1 y en las últimas semanas hemos visto que Dios nos da sabiduría en la prueba. Que Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, y Él nos da en abundancia sus cosas buenas. Además, Dios como autor de la vida nos ha hecho nacer por medio de la palabra de Dios. Esa palabra nos hace nacer, dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando uno nace de nuevo por la bendita palabra de Dios, Dios, por haber darnos ese privilegio, está en su justo derecho a exigirnos un comportamiento consecuente con esa nueva vida que nos ha dado. Hasta aquí hemos visto dos pruebas de un creyente verdadero. Un creyente verdadero responde bien ante las pruebas. Un creyente verdadero responde bien ante las tentaciones. Y una tercera prueba que vamos a ver hoy es que un verdadero creyente responde bien ante la palabra de Dios. Estamos en Santiago capítulo 1 hoy día, versículos 19 al 21, que dicen lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de tu palabra. Yo sé que aparte de tu palabra no tengo cosa que decir. Pido, Señor, que me ayudes a hablar solamente lo que tú deseas que yo hable. Pido que nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo el texto, por esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual va a decir lo que va a decir? Bueno, por cuanto Dios es fuente de todo buen don y toda dádiva perfecta, nos va a decir algo. Por cuanto Dios nos ha hecho renacer por su palabra, nos va a decir lo que nos pide. Y por cuanto somos primicias, Él tiene una responsabilidad que encomendarnos. Nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Sin embargo, no nos va a dar este mandato sin una ayuda. La misma palabra que nos hace nacer permanece dentro de nosotros. Cuando uno recibe a Jesucristo, que es el verbo de vida, que es la palabra de Dios encarnada en su ser, viene con una ayuda para vivir la vida cristiana. No es como la ley, que cuando uno no es salvo ve muchas restricciones que se le quiere imponer. La ley no nos da capacidad para cumplirla. Solo sirve como un espejo para que cuando nos veamos en el espejo nos damos cuenta lo sucio que somos. Cuando entra Jesucristo en el corazón de uno, le capacita a uno como cristiano para vivir la vida cristiana. Entonces, con esa esperanza, sabiendo todos los privilegios que se nos ha dado, vamos a ver lo que Jacobo nos dice. Por tanto, amados hermanos míos, debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. En primer lugar, el primer mandato, todo hombre sea pronto para oír. La idea aquí es, apresúrate, escucha. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, un título que se nos llama es discípulo. Y si uno piensa en un discípulo, la primera característica que debe tener es que debe ser capaz de oír. Debe oír. De hecho, va a seguir a su maestro por donde quiera que vaya y debe estar atento
a cada palabra que habla su maestro. La idea de presto para oír es dispuesto y listo para escuchar antes de hablar. Hay muchas aplicaciones que podríamos hacer aquí. Uno obviamente va a ser mejor consejero si aprende a escuchar antes de hablar. A la vez, los rabinos judíos observaban que Dios al hombre le ha dado 2 orejas y una lengua para que uno escuche más de lo que hable. A la vez, no sé si alguna vez te has dado cuenta de la ubicación de las orejas y de la lengua. Las orejas, según decían los rabinos, las orejas están expuestos y abiertos para que podamos escuchar más y con facilidad. La lengua, a la vez, ¿dónde está? Encerrada en una cueva y tras la cárcel de los dientes. ¿Cuál cree usted que Dios quiere que hagamos más? ¿Escuchar o hablar? Escuchar. Entonces, el libro de Proverbios nos dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, uno no debe hablar antes de escuchar, debe aprender a escuchar. Pero dentro de todas las aplicaciones que debemos hacer, debemos decir primeramente que debemos aprender a oír la palabra de Dios. Debemos estar prestos para oír la palabra de Dios. Entre escuchar y oír, entre oír y estar atento, hay una gran diferencia. Seguramente algunas damas, algunas esposas han experimentado lo que es querer conversar con su esposo cuando éste está viendo un partido. Esposo, ta, 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 ta. Sí, amor. Ta, 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 ta. Sí, amor. ¿Me está escuchando? Sí, amor. ¿Qué cosa he dicho? Y entre escuchar algo y prestar atención, estar atento, hay una gran diferencia. Dice Jesús muchas veces en la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, no solamente que entre la palabra así que salga por el otro lado, sino que entre y cause un cambio en el corazón de uno. Dios quiere que seamos oidores obedientes. Es necesario escuchar la palabra de Dios. No hace falta a veces que alguien nos diga un versículo o que vayamos a un estudio bíblico o que incluso leamos la palabra. Pero lo que hace falta es lo que hemos escuchado, ser obedientes a ello. Eso es ser un oidor de la palabra. Y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 1, dice que lo primero que debemos añadir a nuestra fe es virtud. Virtud. Cuando uno llega a ser salvo, hace falta agregar esa excelencia moral que distingue al creyente del incrédulo. Y luego en la lista de 2 de Pedro 1 dice que a la virtud debemos agregar conocimiento. Con darnos ese orden, lo que nos ayuda a entender es, primero, al escuchar la palabra implantada, debemos ser transformados. Debemos agregar un cambio a nuestro ser. Y luego del cambio, recién más conocimiento. Y con más conocimiento, más cambio. No agregues más conocimiento sin agregar más cambio. Eso te convierte en hipócrita. Agrega conocimiento y agrega cambio. Si ya sabes lo que Dios quiere que hagas, pues hazlo. Comenzando con este primer mandato. Ser pronto para oír. Si Dios te ha salvado, es para que seas un oidor obediente a la palabra. Dios no quiere solamente tu oreja, Dios quiere tu oído. No seas tardo para oír. Nos llega a ser fácil sintonizar nuestro oído a sonidos que escuchamos en el día a día. A veces escuchamos el bring y sabemos, del Messenger. Escuchamos un barabarabá y decimos, el WhatsApp. ¿Somos tan sintonizados como para escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo? Cuando tú sabes que Dios quiere que hagas algo
¿Lo haces rápido o eres tardo para oír, tardo para obedecer? Te animo, hermano, a que seas pronto para oír. La segunda cosa que nos dice aquí Santiago es, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y luego tardo para airarse. ¿Qué es el tardo para hablar? Cuando uno escucha, lo más fácil cuando alguien dice, mira, necesito un consejo, uno ya se prepara todos los consejos que ha tenido. Y apenas termina de hablar, bueno, eso es lo que debes hacer. Y sigue con todos sus consejos. Es difícil, sin embargo, estar callado, escuchar, razonar y luego hablar. Fácil es hablar. Dios quiere que seamos tardos para hablar. Ahora, en esta frase, tardo para hablar, tal vez uno recuerda a Moisés, que decía, no, Dios, manda a otro, pues yo soy tardo para hablar. Y Moisés daba a entender que no hablaba con fluidez, con facilidad. No es la idea aquí, sino tardo para hablar es cuando uno escucha mejor, cuando uno sabe el consejo, lo que habla va a ser sabio. No seas rápido para hablar. Una aplicación para maestros. Si uno conoce la palabra de Dios, fácil es escuchar una parte y de frente tirarle, lanzarle un versículo. Pero uno al escuchar llega a conocer el corazón de la persona. No seamos tan rápidos para hablar, sino prontos para oír. Dice en Proverbios 17:28, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A veces cuando uno se enoja, lo primero que suelta es la lengua. El necio, dice, es contado por sabio cuando él cierra su boca. De joven escuché una frase de mi pastor de jóvenes que decía, es mejor callarte la boca y que la gente crea que tú eres tonto que abrir tu boca rápido, hablar necedades y que la gente se dé cuenta que si en verdad eres necio. El necio tiene en su boca a su corazón. Abre su boca y suelta todo lo que hay en su corazón y luego se da cuenta, ups, debería haber guardado silencio. El sabio, sin embargo, tiene su boca en su corazón. El necio tiene su boca, su corazón en su boca, y el sabio tiene su boca en su corazón. Guarda, piensa para responder. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Seamos, hermanos, tardos para hablar. En tercer lugar, nos dice que seamos tardos para airarnos. Algunos hablan de que tienen un indio, que a veces se les sale, pues es natural para el hombre incrédulo, pero para el cristiano eso es anormal, pues habita en nuestro ser, en nuestro corazón, el Espíritu Divino, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas y transformar nuestro comportamiento. No es apropiado que un cristiano tenga un genio sin freno. Eso pertenece a la antigua vida, no a la nueva. La ira impide que oigamos la palabra de Dios. Cuando uno recuerda del Antiguo Testamento el personaje de Naamán, él había venido de Siria con un problema bien grande, que era su lepra. Y cuando él se acercó primero al rey de Israel y luego se acercó al profeta Elías para que lo sanara,
Él esperaba que Dios lo sanara con una gran señal del cielo, que tal vez el profeta saliera y luego un relámpago, un trueno y de pronto sano. Quería una señal, pero Dios quería humillarlo para que él pudiera darse de la limpieza física y la espiritual también. Cuando salió no Elías, sino su profeta, sino su siervo, Giesi, le dijo, pues, anda, vete a lavarte en el río Jordán. Ya, bájate 7 veces y luego vas a estar limpio. Y Naamán, ¿qué hizo? Se enojó, pues. Había sido ofendido su orgullo. Y él dijo, ¿cómo es que me manda a bañarme en ese río tan cochino? Si en mi tierra hay mejores ríos todavía más limpios. Y uno de sus siervos, con mucha sabiduría, se acercó a él y le dijo, Señor, si le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Pues sí. Pues esto que es tan fácil, ¿por qué no lo hace? Y la palabra de Dios nos manda muchas cosas. Nos manda cosas que son para nuestro beneficio, para que seamos mejores hijos de Dios. Pero a veces nos resistimos a la palabra. Y habiendo algo que podemos hacer, no lo hacemos, pues somos ofendidos. O nosotros queremos hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Nos endurecemos, llegamos a ser soberbios. Hay que ser tardos para airarnos. La ira y el orgullo por la palabra de Dios son transformados en mansedumbre. Dice el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios 20:3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Proverbios 22, 24, 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 10, 1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este versículo mucho me ha hablado, pues me ha pasado varias veces. Uno que está tal vez frente a su familia o tiene una visita o está en la calle o en cualquier lugar, dice una pequeña locura malogra el testimonio del que es estimado justo.
Tal como una pequeña mosca se mete a la botella del perfume y ya cambia el olor. Ya no huele tan bonito. De la misma forma, cuando uno explota con ira o cuando uno da mal testimonio en público, ¿qué es lo que recuerda a la gente? ¿Te acuerdas cuando esa vez hiciste esto? Sí, es tu testimonio. Hermanos, Dios nos ha dado dentro de nosotros toda la capacidad de resistir, de quitarnos esa ira y revestirnos con otra cosa, pues tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios. La prueba de un cristiano verdadero es que responde bien frente a la palabra de Dios. No pone excusas, sino se humilla, se somete y obedece. Cuando vemos el caso de Jonás, él, viendo la misericordia de Dios, él se enojó, pues él creyó que Dios debía castigar a los de Nínive. Dice, ahora pues, oh Jehová, Jonás 4, 3 y 4, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es la pregunta que cada uno debe hacerse cuando está comenzando a enojarse. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La respuesta siempre va a ser no. Cuando nos enojamos y perdemos la paciencia, cuando gritamos con ira, cuando explotamos, estamos demostrando la ira del hombre, no la ira justa de Dios. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es lo contrario? 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sobre todo cuando tú te encuentras con la palabra de Dios o un portador de la palabra de Dios que te dice, mira, ese es el pasaje, eso es lo que dice, eso es lo que debes hacer. No te enojes ni con Dios, ni con el portador de la palabra, ni con otra persona, solamente cambia. Recibe la palabra implantada, recíbela bien y deja que el Espíritu te cambie. El motivo por el mandato es lo siguiente. Hemos visto el versículo 19. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jacobo aquí en el versículo 20 nos dice que cuando uno se enoja, claro, puede tener buenos motivos, puede creer que es la única forma de responder. Y yo entiendo que algunos de nosotros somos personas que hemos crecido con uno o dos padres o alguna persona que ha sido fosforito, por decirlo así, ha sido una persona que cada que nos equivocábamos decía, ¿por qué haces eso? Eres tan... Tal vez nos ofendía o tal vez se enojaba tan rápido o tal vez agarraba la correa o otra cosa que para castigarnos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno a veces hereda ese genio, pero eso pertenece a Adán. Ese pertenece al antiguo hombre, no a la nueva naturaleza. Uno a veces quiere justificarse y dice, pero la única forma en que puedo hacer que otros me presten atención o que me hagan caso es levantar la voz, es enojarme. Si no me enojo, no hacen nada. Vamos a contemplar eso por un momento. Cuando uno se enoja, a veces es cierto que produce resultados. Sin embargo, ¿qué resultados está produciendo? La persona puede conformarse en el exterior.
pero nunca el enojo va a tocar el corazón. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quisieras para tus hijos? ¿Qué quisieras para otros? ¿Que te hagan caso porque grites o que hagan caso porque Dios está haciendo una obra en su corazón? Antes de responder con enojo, con ira, con gritería, medita. ¿Quiero solamente que me laven los platos o quieren que me honren? Quiero que me honren. Entonces, hay un gran peligro. La ira del hombre no obra, no avanza la justicia de Dios. Uno puede pensar quizás en un debate entre un cristiano y un incrédulo. Y viene el cristiano con todo el amor y comienza a conversar con el incrédulo. Y mientras más ve que el incrédulo se endurece el corazón y no quiere hacer caso, más y más el creyente se pone acalorado y se exalta un poco. Y ya en vez de estar tratando de apelar al corazón de la persona, ya está enojado. Dice, ¿y cómo puedes rechazar esas cosas viendo tanta evidencia y viendo lo que dice la palabra de Dios? Tú eres... Esa actitud no va a endurecer el corazón de esta persona. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como padres, como esposos o como hijos. La ira tuya no va a hacer nunca cambiar el corazón de la otra persona. Todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Dice, por lo cual, ya que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por eso, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando, recibid, en ese orden. Dice desechando toda inmundicia. Si pensamos en inmundicia, podríamos pensar en una ropa sucia que ya no sirve. Debemos despojarnos de esa ropa sucia. Debemos quitarnos toda inmundicia y luego dice abundancia de malicia. Cuando uno llega a ser hijo de Dios, no desaparecen sus antiguos hábitos. No desaparecen todas las costumbres que ha traído desde Adán a su nueva vida. Esas cosas se tienen que despojar, desechar. Uno tiene que librarse de esas cosas. ¿Cómo? Haciendo caso a la palabra implantada en el corazón de uno. Cuando uno piensa en un campo, en un terreno, un jardín, uno quiere plantar. Primero agarra la semilla, va de frente al terreno y le mete semillas. No, tiene que observar cómo es el campo. Y si está lleno de malezas, ¿igual le va a plantar? No. La maleza, ¿qué va a hacer? Va a ahorcar la semilla. Difícilmente va a crecer. De la misma forma, la palabra ya ha sido implantada, pero debemos recibirla. ¿Cómo es eso? O bien está adentro o bien la tenemos que recibir. De lo contrario, la palabra ya está adentro, pero tenemos que darle una buena acogida. Tenemos que hacer sentir a la palabra que está en casa. Nosotros tenemos que desmalezar el terreno. Tenemos que despojarnos de lo que nos ata. Tenemos que despojarnos de la antigua vida, de esa ropa sucia, quitarnos la abundancia de malicia que hemos traído de la antigua vida, para que esa palabra implantada pueda producir fruto. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, no en ira. ¿Cómo debemos recibir esa palabra? Dice aquí, con mansedumbre. Debemos recibirla con mansedumbre. Cuando uno te presenta algo de la palabra de Dios, ¿cómo la recibes? Cuando alguien te tiene que confrontar, ¿cómo lo recibes? Primero te pones a la defensiva. No, es que ¿cómo tú me confrontas a mí si tú también tienes? O si otra persona está peor que yo, ¿por qué a mí? ¿Cómo recibes la palabra de Dios con mansedumbre? En vez de endurecer tu cerviz, debes agachar tu cerviz.
sí, es verdad. Yo reconozco, yo recibo esa enseñanza. Hay que recibir la palabra con mansedumbre. Hermano, si hoy día tú me estás escuchando es porque Dios ha querido que tú escuches este mensaje. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tú me dices, pero no puedo. Es que dentro de mí está mi genio, está mi indio que quiere salir. Mi indio tampoco quiere estar en cuarentena. De vez en cuando sale y tiene que explotar. No es así. Si uno es una nueva creación, una nueva criatura, tiene el poder de lo alto para resistir, para dar nuevo fruto. No pongas excusas. No seas pronto para hablar. No, es que yo no puedo. Sé pronto para oír la palabra. Tardo para hablar en contra de la palabra. Tardo para airarte en contra de la enseñanza que Dios te quiere dar. Y recibe la palabra con mansedumbre. ¿Cómo? Despojándote de la inmundicia que hay en tu corazón. ¿Qué debes hacer entonces? ¿Cómo puedes desmalezar el corazón para que la palabra implantada pueda dar fruto? En primer lugar, darte cuenta de lo que eres culpable. Si eres una persona que responde rápidamente a las personas, una persona fosforito, debes confesar ese pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Luego de confesar tu pecado, reflexiona en la gracia de Dios. Dios tiene gracia para cubrir tu pecado, para perdonar tu pecado y para ayudarte a cambiar. Hay gracia suficiente aún para los fosforitos. Dios te puede ayudar a cambiar. Y luego pídele a Dios que quite esa dureza de tu corazón, que te quite esa fortaleza que Satanás ha establecido en tu corazón para que pueda ser transformado por la palabra. Jehová aconseja a su pueblo en Jeremías 4:3. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Quitar la maleza, quitar esos yuyos que están creciendo y dejar que la palabra implantada sea fertilizada, regada y pueda producir fruto. A Jesús, la palabra viva, lo recibimos, lo ingerimos y Él llega a ser parte de nosotros y Él nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos. Para concluir, quisiera contarles algo que encontré en un comentario de un hombre de Dios. Tal vez cuando uno escucha el mensaje que les estoy compartiendo, se da cuenta que tiene un problema con la ira. O tal vez sabe desde hace mucho tiempo que tiene ese problema. Quisiera preguntarte, ahora, ¿qué vas a hacer? Dice el hombre de Dios, Charles Swindoll, acerca de las palabras no puedo y no quiero. Los creyentes, dice él, deben tener mucho cuidado en cuál de estos se escoge. Parece que prefieren usar el no puedo. Simplemente no puedo llevarme bien con mi esposa. Mi esposo y yo no podemos comunicarnos. No puedo disciplinar a mis hijos como debiera. Simplemente no puedo dejar el enredo amoroso en el que estoy. No puedo dejar de comer demasiado. No puedo hallar tiempo para orar. No puedo dejar de chismear. No. Cualquier creyente que toma en serio las escrituras tendrá que confesar que las palabras empleadas deberían ser no quiero. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el poder y la capacidad para vencer, literalmente. Uno de los mejores libros que se puede leer para vencer la depresión es una espléndida obra por dos psiquiatras, Frank Minirt y Paul Meyer. El volumen apropiadamente se titula La felicidad es una decisión. Como psiquiatras,
Lo sentimos en carne viva cada vez que los pacientes creyentes usan la expresión no puedo. Cualquier buen psiquiatra sabe que no puedo y ya lo he tratado son meramente excusas cojas. Insistimos en que nuestros pacientes sean francos consigo mismos y usen lenguaje que expresa la verdad de su situación. Así que exigimos que nuestros pacientes cambien sus no puedo a no quiero. Si un individuo cambia todos sus no puedo a no quiero, deja de evadir la verdad, deja de engañarse a sí mismo y empieza a vivir en la realidad. Simplemente no quiero llevarme bien con mi esposa. Mi esposo y yo no queremos comunicarnos. No quiero disciplinar a mis hijos como debiera. Simplemente no quiero dejar el enredo amoroso en el que estoy. No quiero dejar de comer demasiado. No quiero hallar tiempo para orar. No quiero dejar de chismear. Los no creyentes tienen todo el derecho y razón para usar no puedo, porque en verdad no pueden. Son víctimas, atrapados y encadenados como esclavos en una lucha feroz e interminable. Sin Cristo y su poder, carecen de lo que necesitan para cambiar en forma permanente. No lo hacen porque no pueden. Es un hecho, una excusa válida. Pero personas como nosotros, vamos, enfrentémoslo. No lo hacemos porque no queremos. Desobedecemos porque queremos desobedecer, no porque tengamos que desobedecer, porque escogemos hacerlo, no porque se nos obligue a hacerlo. Mientras más pronto estemos dispuestos a apropiarnos en esta forma realista de nuestra responsabilidad y a dejar de participar en el juego de echar la culpa, sintiendo lástima por nosotros mismos, más aprenderemos y cambiaremos, y menos nos agotaremos y echaremos la culpa. Te pregunto, hermano, ¿puedes dejar de enojarte? ¿Puedes dejar de mostrar ira? La ira no solamente es una explosión de enojo. La ira se muestra en una venganza sutil que a veces nosotros hacemos. Ahí viene una persona que nos ha hecho daño y en vez de gritarle, ¿qué hacemos? A veces lo ignoramos. A veces cuando la persona habla, nuestros ojos hacen esto. A veces cuando alguien dice, hace un comentario, nosotros también un comentario. Sí, claro, porque Él es el supremo ejemplo de la bondad. O hacemos otra cosa. ¿Y qué estamos haciendo? Mostrando ira, nosotros nos estamos vengando de esa persona. Es ira también. Sea que tengas un problema con la boca, con la mano, quizás eres rápido para pegar. Quizás un problema con vengarte, con palabras, con comentarios, otras cosas. Tienes un problema con la ira. Pero, ¿puedes cambiar? Si eres cristiano, la respuesta es sí. Y si tú me dices, no puedo cambiar, lo que en verdad estás diciendo es, no quiero cambiar. Pues cuando me enojo, me siento un poco mejor. Ya la gente se da cuenta que yo sí, no me dejo pisar, que yo sí puedo exigir lo justo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que ser mansos, hay que recibir la palabra implantada. La mansedumbre justamente es todo lo opuesto de la ira. No te resistas a la palabra y al Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, siendo una persona humana, yo también entiendo la lucha fuerte con la ira y con la lengua. Yo te pido, Señor, que nos des la gracia para poder recibir la palabra implantada, para darle buena acogida, para ser creyentes, que podamos creer que tu palabra nos da el poder para vencer la maldad de la ira, la maldad que puede salir de la lengua. Danos victoria, Señor. Intercede por mis hermanos que están luchando con la ira, con la lengua. Permite, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, a tu voz, humillarnos de esa forma, recibir la palabra y encontrar victoria.
Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos. Yo, en verdad, los extraño. Y espero que todos estén en comunión con Dios, en comunión con la palabra, leyendo, orando, conversando con personas que conocen, que quizás no son creyentes, tratando de implantar esa palabra mediante el oír. Sigamos en oración los unos por los otros. Y en verdad, si alguien quisiera compartir un testimonio, quizás no sabe cómo manejar eso de la tecnología, yo estoy aprendiendo poco a poco. Contáctense conmigo y así de esa forma podemos bendecirnos mutuamente. Hasta pronto, hermanos. Ups.